Buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a desarrollar el siguiente tema, que es adulto intermedio o adultez media. Continuación de la clase anterior. En la clase anterior, nosotros hablamos de lo que es clasificación de un adulto. Hablamos de la primera etapa, que es adulto joven, edad comprendida de 20 a 40 años. Hablamos de las características físicas, psicológicas y toda la que le caracteriza a esa edad. Ahora vamos a hablar de lo que es adulto maduro, el adulto intermedio, que va de los 40 a 60 años de edad. Después de haber culminado una etapa que es adulto joven, 20 a 40 años, como vemos en la imagen, en la etapa anterior nosotros hablamos de lo que es adultez temprana, hablamos de lo que es las características. En esa etapa uno adquiere más conocimientos, también va afianzando lo que es la madurez, también viene a asumir más compromisos en cuanto a trabajo, formar una familia, tener hijos. Y lo que le sigue es el adulto intermedio o adultez media. La definición es la siguiente. La adultez media va de los 40 a 60 años. Algunos la llaman segunda adultez. Erinson denomina la etapa de la crisis de productividad y estancamiento, dice. Los primeros 30 años anuncian lo que se llama formalización, dice. Como les dije, en los primeros 30 años, el adulto comienza a madurar un poquitito más y a tomar decisiones. Entonces, es una etapa fundamental para que continúe la siguiente, ¿sí? Una etapa muy importante en el ciclo vital. Se considera de gran productividad, especialmente en la esfera intelectual y artística, dice. Y en definitiva es un periodo que consigue lo que es la autorrealización, ¿sí? En esta etapa, adulto intermedio o adultez media, uno pasa por diferentes situaciones en la vida. Y también miramos atrás muchas veces, porque todas las tomas de decisiones que nosotros llevamos en la etapa de adolescencia y adultez temprana repercuten en esta edad, ¿sí? Vemos nosotros ya el fruto prácticamente de todo ese sacrificio que hemos llevado a cabo en la adultez temprana. Se podría pensar que después de pasar por una etapa plena de productividad, vida sexual y dinero, al pasar a los 40 años de edad, que es la edad intermedia, se llega a la época de torpezas, barrigas, dolores y arrepentimientos por la juventud perdida, dice. Pero muchas personas en este periodo la consideran la mejor época de su vida, dice, ¿sí? Entonces, muchos de ellos van a considerar la mejor época de la vida cuando nosotros cabalmente nosotros vivimos, ¿verdad? La vida día a día, ¿sí? Y también, como yo siempre digo, el potencial del ser humano si nosotros afianzamos, ¿sí? Si explotamos ese potencial humano en esta etapa adulta, que es la etapa intermedia, ¿sí? Y también muchas veces hay también adultos en esta etapa adulto intermedio que se arrepienten de muchas decisiones que han tomado, ¿sí? Como les dije, toda decisión que se lleva a cabo en la juventud y en la adultez temprana, después vemos las consecuencias, esos frutos vemos ya en esta edad. Entonces hay que tomar buenas decisiones para poder nosotros disfrutarlo en esta edad. Adultez media es una época de hacer inventarios, dice. La gente reevalúa sus aspiraciones anteriores
sobre la carrera elegida y que también se ha realizado, dice, ¿sí? Aquí nosotros vemos ya el fruto de todo ese sacrificio, ¿sí? Nosotros prácticamente en esta edad, ya prácticamente un ser humano tiene que estar autorrealizado, ¿sí? Como yo les digo, tiene que cabalmente realizar todo aquello que quieren, todos los aspectos de su vida, ¿sí? Formar una familia, tener hijos, casarse, también realizar una actividad laboral que sea acorde a las capacidades que uno tenga y también que le haga sentir pleno a uno mismo, ¿verdad? Algo que por lo menos uno se sienta a gusto al realizarlo. Durante esta transición de adultez temprana y intermedia, algunas veces se modifican metas o se incursiona en actividades totalmente diferentes a las esperadas, dice. En vez de pensar en el periodo de su vida desde el punto de vista de los años que se ha vivido, la gente empieza a pensar en el tiempo que le queda por vivir, dice. Bueno, en esta etapa, muchas veces nosotros tenemos metas a corto o a largo plazo, ¿verdad? Tenemos objetivos que queremos lograrlo. El camino no es fácil para llegar a eso. Entonces, hay veces que vamos a tener muchos obstáculos en esta vida. Diaria misma, luego, en nuestro país mismo tenemos muchos obstáculos que a veces nos impiden llegar a la cima. Pero no nos tiene que eso estancar. Nosotros tenemos que continuar hacia la meta que nosotros anhelamos. Y eso es lo que nos quiere decir aquí, que hay veces que nuestras metas son totalmente diferentes a las esperadas, ¿sí? Hay veces que nosotros queremos lograr algo en la vida, ¿verdad? Tenemos algún sueño, queremos aspirar a un buen empleo o terminar una carrera que cuesta mucho hoy en día, casarse, todas esas cosas que a veces es lo ideal, ¿verdad? Pero hay veces que esto va a complicarse en el camino, ¿sí? Muchas veces por las circunstancias mismas. A veces no tenemos apoyo de la familia, la sociedad misma nos ayuda. Hay veces que no vamos a tener oportunidades también, ¿verdad? Porque vemos en nuestro país que hoy en día, en el trabajo, por ejemplo, hay un montón de gente capacitada, hay gente que son súper inteligentes y muchas veces también no se les da oportunidad laboral. Vemos mucha injusticia. Entonces, eso marca muchas veces lo que es el futuro de la persona, ¿sí? El futuro del país, por consiguiente, y de una familia. Nosotros siempre debemos de persistir, ¿sí? A pesar de todo, que la vida no es nada fácil para una persona que muchas veces tiene una familia, viene de una familia donde cuesta mucho estudiar, el alimento diario. Entonces, con todas esas circunstancias que nos llevan, ¿verdad? Al camino más difícil, no debemos de cansarnos, ¿sí? Para llegar a esa meta o objetivo que nosotros anhelamos, ¿sí? Sí o sí tenemos que tener siempre la mira a eso. Y cuando uno cree que puede, todo lo va a lograr, ¿sí? Porque como yo siempre digo, uno atrae prácticamente con los pensamientos positivos, ¿verdad? Todo lo que vendría a ser lo que quiere lograrlo, ¿sí? Entonces, si uno cree en sus capacidades y que puede llegar a ese objetivo, a esa cima, lo va a lograr, ¿sí? Nunca hay que dudar de ese potencial que cada uno tiene, oculto ahí adentro, ¿sí? Les doy un ejemplo, por ejemplo, hay gente que una carrera normalmente terminamos en 4 años. A veces por circunstancias de la vida podemos terminarlo en 5 años, 6 años, y hay problemas por el camino, tenemos un familiar enfermo, o perdimos el trabajo, o algo por el camino. Siempre hay algo que a veces cuesta un poquitito continuar el hilo, pero después llegamos otra vez y caminamos de vuelta. No debemos de caer, ¿sí? Ante los problemas y circunstancias que tenemos en el camino, nosotros debemos de levantarnos de nuevo y continuar para lograr esa meta anhelada.
Adulto intermedio, el funcionamiento sensorial y psicomotor. Hasta alrededor de los 50, el declive de las capacidades físicas está generalmente tan graduado que se nota difícilmente, dice, ¿sí? Después de los 40, generalmente, uno decide prácticamente qué actividades físicas le favorecen la salud. Si no realiza tantas actividades físicas, entonces esto va a ir a declive, ¿sí? Va a disminuir lo que es la tonificación muscular. Entonces, debemos siempre optar por lo sano. Hay ejercicios acorde a la edad. Como yo siempre digo, una simple caminata hace bien. Entonces, siempre es bueno realizarlo. En cuanto al funcionamiento sensorial y psicomotor, también abarca lo que es la preocupación del adulto medio por los cambios que se dan en las capacidades reproductoras y sexuales. Aparece lo que es menopausia después de los 50, ¿verdad? Periodo crítico masculino también, disminución de la agilidad al caminar, también aparece en la edad adulta media, ¿sí? Después de los 40, 50, hasta los 60, va disminuyendo esa agilidad que tenemos al caminar. Pero suele haber alguna angustia en cuanto a la disminución del atractivo físico, dice también, ¿sí? Nos salen las primeras canas, ¿sí? El cuerpo va cambiando en esta etapa, ¿sí? Pero es parte de la edad misma. A los 45 años, la altura es estable, luego comienza a declinar, dice. Hay una pérdida gradual de fuerza muscular, agudeza visual y coordinación. Tenemos problemas en los huesos, ya tenemos que utilizar los lentes, ¿sí? La pérdida gradual después de los 55 de la audición también se suele dar. Dice que es mayor en los hombres que en las mujeres. La mayor parte de pérdida de audición en este periodo de tiempo muchas veces no es percibida, puesto que está limitada a los niveles de sonido que son poco importantes para el comportamiento cotidiano. Algunos cambios fundamentales de la edad intermedia son la disminución de las capacidades reproductoras. Afecta tanto a hombres como mujeres, ¿sí? Bueno, para concebir un hijo, por ejemplo, después de los 40, 50, 60, va disminuyendo también las probabilidades. Entonces, lo ideal es tenerlo antes de los 40, ¿sí? La capacidad de las mujeres para dar a luz se termina durante el periodo que vendría a ser la menopausia, ¿sí? La menopausia ocurre cuando una mujer deja biológicamente de ovular y de menstruar. Este es el periodo donde ya no puede concebir hijos. Generalmente se da después de los 50 o 55 años de edad. Antes de eso nosotros tenemos que tener hijos, ¿sí? En promedio los hombres, a pesar que pueden continuar engendrando hijos, empiezan a experimentar una disminución de la fertilidad, también los hombres, y también disminuye lo que es frecuencia de eyaculaciones y aumento de impotencia. Esto también con la edad también va disminuyendo en el hombre. En cuanto a la salud, hay enfermedades, ¿verdad?, que afectan al adulto intermedio y las más comunes son las siguientes: el asma, bronquitis, la diabetes, desórdenes nerviosos y mentales. Entre esas están lo que es la depresión también, ¿sí? Artritis, aparecen los problemas de los músculos y los huesos, reumatismo, tenemos lo que es el deterioro de la vista y el oído, ¿sí? Va disminuyendo lo que es el, en cuanto a lo que nosotros tenemos, la audición y también el sistema visual. Hay un mal funcionamiento de las enfermedades del sistema circulatorio, digestivo, y lo que se da más comúnmente es hipertensión, ¿sí? Hipertensión arterial, tenemos los problemas que son
Cardiovascular es lo que más se dan en estos casos, ¿sí? Lo que vendría a ser un ataque cardíaco, un accidente cerebrovascular. Entonces, todas estas enfermedades, por ejemplo, pueden ser prevenibles, ¿sí? ¿Cómo se puede prevenir estas enfermedades del aparato circulatorio? Con hábitos alimenticios, buenos hábitos alimenticios, consumir alimentos que sean saludables para la salud. Realizar actividad física es fundamental para mantener lo que es una buena circulación de nuestra sangre. Y en el caso de que uno presente algunas enfermedades, ya poder tratarlas, medicarlas a tiempo. El desarrollo intelectual es otra parte sumamente importante en el adulto intermedio. ¿Qué necesitas saber? Dice. Adquisición de habilidades en la niñez y en la adolescencia, dice. A través de cómo debería usar lo que yo sé, dice. Integración de estas habilidades dentro de lo que es un marco práctico, a pesar de que debería de saber, busca el significado y el propósito que culmina en la sabiduría de la vejez, dice. A medida que pasan los años, a medida que nos volvemos viejos, ¿verdad? Uno se abre más al conocimiento, ¿sí? Y por consiguiente a la sabiduría. Va aprendiendo paso a paso, ¿sí? Como yo siempre digo, uno no nace sabiendo todo. Este camino que nosotros recorremos pasa por diferentes etapas y en cada una de las etapas uno aprende, ¿sí? Y al aprender a tener experiencias en esta vida, nosotros vamos ganando lo que es la sabiduría. No hay evidencia de descenso en cuanto a funcionamiento intelectual, dice, antes de los 60. Y hay un inclusive aumento en algunas áreas como el vocabulario, habilidades e información general y cultura, dice. Porque a medida que pasan los años uno se vuelve, no es la palabra se vuelve más inteligente, sino se vuelve más sabio, ¿sí? Aprende nuevas palabras, nuevas habilidades, conoce más informaciones, si está abierto a diferentes culturas, diferentes opiniones, entonces se va volviendo más sabio. El adulto intermedio en este caso. La gente en la edad intermedia aprende a menos que piense que no puede, dice, ¿sí? Entonces depende también del adulto, si está abierto a aprender, ¿sí? Porque si uno es que piensa que ya sabe todo, entonces se cierra prácticamente lo que es las ganas de aprender el día a día más. Además, la gente en la edad intermedia muestra una marcada ventaja para solucionar los problemas de la vida cotidiana, dice. Procede de la capacidad de sintetizar conocimiento y la experiencia, ¿sí? El adulto intermedio presenta ventaja para resolver problemas. ¿Por qué? Porque este ya tiene experiencia de la vida prácticamente, ¿sí? De los errores que tuvo en la juventud, adolescencia, en la adultez temprana, entonces de estos errores va aprendiendo, ¿sí? Si es que quiere aprender también. O si no, va cometiendo los errores una y otra vez, vuelven lo mismo, ¿sí? Va a depender de cada persona también ir creciendo, que quiere aprender de los errores. Un ejemplo, por ejemplo, un adulto intermedio que se ha divorciado, si no aprende de los errores del matrimonio anterior, no va a crecer jamás. Si es que uno no mejora aquello que se ha equivocado en algún momento dado, ¿sí? En cuanto al desempleo, también es otro factor importante. En este caso es un factor estresante para el adulto, ¿sí? Porque sabemos que el empleo es lo máximo, ¿verdad? En esta etapa, ¿sí? Ayuda muchas veces
a muchas áreas de nuestra vida, ¿sí? Al hombre, por ejemplo, le ayuda mucho para ofrecer lo que es manutención de la familia, ¿sí? El hombre es el que muchas veces aporta el dinero en la casa con su trabajo, ¿verdad? Y el salario que gana, ¿verdad? Puede pagar todo lo que vendría a ser, en este caso, los gastos que hay en la casa, como la luz, el agua, otros servicios básicos que nosotros tenemos, pero siempre es, sí o sí se tiene que trabajar el hombre, ¿sí? Hoy en día ya es en conjunto, ya con la mujer también, ¿sí? Ambos debemos de ayudarnos porque nuestro día a día es demasiado caro y no alcanza muchas veces. Dice, si uno pierde el trabajo en esta etapa, dice después de los 40, esto hace que el trabajador, en este caso que es adulto intermedio, muchas veces puede verse afectado en su autoestima, ¿sí? Aparte de la autoestima, que uno va a estar triste sin trabajo y todo lo demás, afecta mucho a la familia. Hoy en día todo se compra con dinero, así en cuanto a alimentos, en los servicios básicos, la educación, sí o sí necesitamos un poquito de dinero para subsistir. Entonces es fundamental que un adulto intermedio sí o sí en esta etapa trabaje. A veces no vamos a tener siempre una carrera en esta etapa, pero vamos a tener una profesión. Entonces hay de qué agarrarnos para nuestro día a día. Las mujeres en esta etapa, tanto como los hombres, están propensas, ¿verdad? También tienen problemas en la autoestima, ¿verdad? Cuando pierden un trabajo, ¿verdad? Porque hoy en día, como yo les dije, tanto el varón como la mujer tienen que trabajar. Muchas veces ya es una exigencia de nuestro siglo XXI, ¿verdad? Y los hijos son los que necesitan de los padres. Son los hijos los que necesitan. Y a veces que el adulto intermedio también sigue ayudando a los padres, ¿verdad? Y ahí tenemos una cadena. No solamente están nuestros hijos, sino también ya están los abuelos de ellos. Nosotros debemos de cuidar ambos extremos, el adulto intermedio. En cuanto al estilo de vida, tiene que ser saludable, porque eso es lo que hace que se disminuya las enfermedades crónicas no transmisibles. Aquellas enfermedades que yo cité anteriormente, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades cardíacas como la hipertensión, accidente cerebrovascular, diabetes. Entonces, todo esto con estilos de vida saludables se puede disminuir en la población. Dice, en esta etapa de la adultez intermedia, depende de cada uno, de cada adulto depende, dice, la decisión que tome en cuanto al estilo de vida. Decisión en cuanto a qué, ¿sí? Al consumo de bebidas alcohólicas, también al consumo del cigarrillo, ¿verdad? Está en uno decidir fumar o tomar, ¿sí? El alcohólico en este caso. Todo eso, yo siempre digo, esos dos, aparte que hace daño a la salud, te quita dinero. Carísimo, ¿sí? Si día a día nosotros sumamos, ¿verdad? Lo que es una caja de cigarrillo y también las bebidas alcohólicas, prestamos dinero, ¿sí? En lugar de gastarlo en algo saludable, ¿sí? Aquí en esta etapa nosotros decidimos entonces los hábitos que vamos a llevar a cabo en nuestro día a día y en nuestro futuro prácticamente, ¿sí? Decidimos también, aparte de los alimentos que vamos a consumir, también las actividades diarias que vamos a realizar relacionado a los ejercicios también, ¿sí? Que esos son favorables para nuestra salud, ¿sí? Eso afecta directamente, tanto como la alimentación como práctica de deporte, afecta al estado de salud de nuestra población adulto intermedio, ¿sí? Estilo de vida se va conformando desde los primeros años de nuestra vida y se va fortaleciendo a la edad adulta, dice.
Aquí en esta etapa nosotros ya nos damos cuenta qué alimentos vamos a consumir, cuáles son sanos para nosotros y si vamos a llevarlo como un hábito. Sin embargo, es posible modificar, dice, parcial o totalmente este estilo cuando se llega a la adultez intermedia, dice. Estos cambios son posibles cuando se cuenta con un acervo de habilidades y conocimientos para afrontar los siguientes retos que se nos presentan en la vida, ¿sí? Va a depender de cada uno muchas veces cambiar nuestros hábitos, malos hábitos alimenticios, ¿sí? Va a depender de cada uno, ¿sí? Hay veces que tenemos conocimiento, más todavía los que trabajamos en el área de salud. De ponas en la pea olla por ahí tenían dereje, apeante ya usé, ¿sí? Las frituras, las gaseosas. No digo que no debemos de comer, pero debemos de consumirlo moderadamente, ¿sí? Por un lado, la educación juega un papel sumamente importante en el autoaprendizaje, dice. La interacción con otras personas. Nosotros ayudamos también a adquirir información y experiencia, dice. La experiencia en la vida juega un papel sumamente importante. Y aquí nos dice un refrán, dice, el que no oye consejos jamás llega a ser viejo, dice, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vayamos construyendo con el tiempo, lo que vayamos escuchando, debemos de tomarlo. Debemos de tomarlo todo aquello que sea favorable para nuestra salud. No nos cerremos a aprender, ¿sí? No seamos tercos, ¿sí? Como el adolescente y el joven, ¿sí? Porque esa edad es lo que uno no quiere escuchar los consejos de una persona que ya tiene experiencia. Pero el adulto intermedio debe de aprender, ¿sí? Debe estar abierto a aprender. Solamente así uno va a crecer. En cuanto a la alimentación, dice, uno en esta etapa aprende a la frecuencia y cantidad de alimentos que va a ingerir, ¿sí? Y sabe lo que es las etapas, ¿verdad? Que van en 5 prácticamente, ¿sí? Desayuno, media mañana, almuerzo, merienda y cena, ¿sí? Son las 5 comidas más importantes de nuestro día y la cena tiene que ser liviana. El adulto intermedio tiene que conocer y llevarlo en práctica, porque de nada sirve conocer nada más, si no vamos a llevarlo en práctica. Y para finalizar, las actividades físicas es la clave para un envejecimiento saludable, dice. En las personas mayores, son actividades físicamente, tienen mayores probabilidades de desarrollar, tienen menor probabilidades de desarrollar, dice, problemas como las siguientes, lo que es, en este caso, una obesidad, presión arterial alta, osteoporosis, que son problemas de los huesos, tienen menor probabilidad de presentar una diabetes, la depresión también. Es una enfermedad que se puede combatir con la actividad física. Cáncer de colon también, ¿sí? Que en conjunto con la alimentación podemos disminuirlo mundialmente. Algunas ventajas que tienen las actividades físicas, aparte de la que cité, mejora el estado de ánimo y ayuda a reducir el estrés, aumenta el grado de energía y mejora la productividad de la persona. Ayuda a lograr y mantener un peso adecuado en las personas, da mayor flexibilidad y mejora la capacidad de realizar actividades de la vida diaria, dice. Y reduce la probabilidad de tener una enfermedad cardíaca. Y si tiene menos complicaciones, en este caso de un paciente en un adulto que realiza actividades físicas. En las personas diabéticas, mantiene regularmente lo que es la glucosa y se complementa con un tratamiento médico, con los fármacos. El tipo de actividad física se debe realizar, esto depende de la persona, pero algunos de ellos que se pueden citar a continuación son actividades físicas para un adulto intermedio, como una simple caminata,
los bailes, la natación, un trote, entre otros, ¿sí? Hay diferentes actividades físicas que se pueden realizar acorde a la edad, como siempre digo, pero nunca hay que dejar de realizarlas. Aquí les puse un pequeño refrán. Aquí vemos a un joven hablando con su padre y dice, no se meta en mi vida, papá. Y le dice el adulto, hijo, déjese de esas compañías que tiene, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir eso? El que no oye consejos no llega a ser viejo, ¿sí? Entonces, ahí está un ejemplo de este refrán, ¿sí? A veces el adulto, nuestros padres, ¿verdad? En estos casos, nos quieren dar buenos consejos por nuestro bien. Hay que saber tomarlos cuando son así. Si tienen algunas preguntas, hasta ahí en la clase de hoy, o alguna aporte que quieran dar. No, profe, se entendió demasiado bien. Bueno, los otros compañeros. Entendió muy bien, profe. Está bien. Les voy a dejar la tarea en la plataforma para que puedan completarlo por una semana. ¿Está bien? Dale, gracias, profe. Bueno, gracias. Que Está tengan, bien, profe. que tengan buenas noches todos. Gracias igualmente, profe. Hasta la próxima. Chao.